En un mundo que corre tras la juventud, nosotros elegimos reconectar con lo esencial. Esto es 50 o más. Vitalidad, conciencia y verdad después de los 50. ¿Existe realmente la maldad en los seres humanos? Todos conocemos a alguien que ha hecho daño. A veces, incluso, nos encontramos a nosotros mismos actuando desde lugares que no reconocemos. ¿Qué nos lleva a comportarnos así? ¿Qué hace que un ser humano cruce ciertas líneas? ¿Un fallo de carácter o una desconexión profunda de su propio ser? Estas preguntas no buscan justificar el daño, sino comprenderlo, porque solo desde la comprensión podemos aspirar a algo más que el castigo, podemos aspirar a la transformación. Entonces, ¿existe realmente la maldad en los seres humanos? Es una pregunta antigua, casi tan antigua como la conciencia misma. A primera vista podríamos decir que sí. Existen actos que consideramos malvados, conductas crueles, destructivas, que parecen escapar a toda lógica de compasión o humanidad. Por si queremos ir más allá del juicio moral y adentrarnos en la comprensión del ser humano, necesitamos observar profundamente de dónde nace eso que llamamos maldad. Para ello, podemos mirar al cerebro desde una perspectiva evolutiva. Nuestro sistema nervioso no es una estructura homogénea e irracional, es una superposición de capas que se han ido construyendo durante millones de años, como sedimentos de nuestra historia biológica. En términos generales podemos hablar de tres grandes centros. El primero sería el cerebro reptiliano, que es la raíz del instinto. Esta es la capa más antigua, se encarga de las funciones primarias de la supervivencia: respirar, comer, huir, pelear, reproducirse. Es un cerebro reactivo, mecánico y territorial. No razona, no duda, es impulsivo. Solo actúa para proteger la vida del organismo. Aquí habita el miedo, que puede manifestarse como parálisis, huida o agresión. Su energía es conservadora. Desconfía, sospecha, calcula riesgos, tiende al control, a la repetición de lo conocido, lo cual puede volverse en un hábito y una adicción. Y en términos simbólicos, es un cerebro que ahorra energía a toda costa, que evita el gasto innecesario y que desconfía del cambio. Desde este centro nacen las actitudes como la avaricia, la tacañería, la arrogancia defensiva, el egocentrismo básico. Es el territorio del ego instintivo, ese que quiere asegurar su espacio, su alimento, su poder. No porque sea malo, sino porque está diseñado para sobrevivir en un mundo hostil. El segundo es el cerebro límbico, el mundo de las emociones. Es más reciente en la escala evolutiva. El sistema límbico es el corazón emocional del cerebro. Aquí se orquestan sentimientos complejos como el amor, el apego, la culpa, la empatía, el miedo social, la tristeza. Este nivel nos conecta con los otros seres humanos a través de vínculos afectivos, la memoria emocional y la sensibilidad moral. Podríamos decir que aquí nace la ética vivida, no como una norma impuesta desde fuera, sino como una resonancia interna que nos permite sentir al otro. Gracias al límbico podemos experimentar compasión, remordimiento, ternura, pero también rencor, celos, rabia y rabia contenida. Es un centro poderoso, pero vulnerable a las heridas. Y es que el sistema límbico está en constante diálogo con el cerebro reptiliano. Cuando una emoción no se procesa bien, por ejemplo, una traición, una pérdida, una herida del pasado, el impulso reptiliano puede tomar el mando y entonces ese amor se convierte en posesión, la tristeza en ira, la empatía en manipulación emocional. Lo que debía de sanarse se vuelve un arma. Sin embargo, el cerebro límbico también tiene un poder insospechado. Puede calmar al reptil. Si el cerebro reptiliano representa la tensión, la defensa y la supervivencia a toda costa, el límbico es capaz de ablandarlo con emociones de seguridad, placer, conexión. Por eso, por lo que una caricia, una melodía suave, una palabra afectuosa o una respiración consciente pueden desactivar una respuesta agresiva. El reptil es primitivo, sí, pero es sugestionable. Se relaja cuando el límbico le transmite que todo está bien.
Además, hay una polaridad interesante. Mientras que el reptiliano suele estar más ligado a la actividad analítica del hemisferio izquierdo, donde todo se calcula, se controla y se repite, el límbico tiene una resonancia mayor con el hemisferio derecho, creativo, visual, instintivo. Así, la emoción puede ser puente hacia lo sensible y lo expansivo, siempre que esté en equilibrio. La tercera parte es el neocórtex, la mente pensante y el árbitro interior. Finalmente llegamos a este neocórtex, que es el estrato más nuevo del cerebro, especialmente desarrollado en los humanos. Aquí vive la reflexión, la imaginación, la capacidad de elegir y de contemplar. Este cerebro nos permite anticipar el futuro, aprender del pasado y sobre todo hacernos preguntas como ¿qué está bien? ¿Qué quiero? ¿Quién soy? El neocórtex en particular, su lóbulo prefrontal, es el asiento de la autoconciencia, del juicio ético y de la toma de decisiones maduras. Es el que puede poner pausas antes de actuar, el que puede decir esto no me conviene o esto no está bien, aunque me tiente a hacerlo. Pero que tengamos esta capacidad no significa que siempre la usemos, porque el neocórtex no opera en aislamiento, convive con la urgencia del reptil y las tormentas del límbico. A veces, aunque sepamos lo correcto, nos gana el miedo, la ambición, el deseo, la herida no resuelta. Saber no es lo mismo que poder. Podemos imaginar esta dinámica como una escena interna de tres personajes. El bruto, protector, fuerte pero reactivo, que quiere defendernos del mundo a cualquier precio, que sería, en este caso, el cerebro reptiliano. Y viene la segunda, que es la niña o el niño sensible, vulnerable y emocional que necesita ser visto, amado y comprendido. Esto sería el cerebro límbico. Y un anciano o anciana sabios que observa, piensa, aconseja, pero que muchas veces es ignorado en medio del caos. Este sería el neocórtex. El reto del ser humano es lograr que ese sabio no solo hable, sino que sea escuchado, que el bruto no ahogue al niño y que el niño no tome el timón en medio de una tormenta emocional. Ese equilibrio, esa integración, es lo que se acerca a la verdadera conciencia. Anatómicamente el neocórtex también gobierna el cuerpo calloso, esa gran autopista de fibras nerviosas que unen ambos hemisferios. Cuando esta comunicación es fluida, se integran las capacidades analíticas izquierda y creativas y emocionales derecha. Así que la mente no solo piensa con claridad, sino que siente con inteligencia y actúa con compasión. La maldad calculada, cuando el neocórtex también se desconecta. No toda la maldad nace del miedo del trauma. Hay formas de maldad frías, racionales, perfectamente planificadas. En ellas el cerebro pensante está activo, pero ha dejado de ser empático, o sea, de sentir. En esa desconexión empática se da lugar la manipulación, el engaño, la explotación del otro como un medio para un fin. En estos casos, no se trata de inteligencia, sino de falta de conciencia. El mal no es torpeza emocional, es ceguera espiritual. Y aunque estas formas pueden parecer eficaces o exitosas, siempre tienen un precio. A veces no es legal, ni social, ni material, pero sí es psíquico, afectivo o existencial. Tarde o temprano, desconectarse del otro es desconectarse de uno mismo, y eso tiene mucho peso. El mal como fenómeno cultural y contextual. Tampoco podemos entender la maldad si ignoramos al entorno. Muchas veces el mal se aprende, se normaliza, se institucionaliza por la cultura, la educación, el sistema económico o los traumas sociales que pueden reforzar patrones de deshumanización. Un niño no nace cruel, pero puede crecer en un ambiente en donde el daño al otro es premiado, donde la violencia es la única forma de ser visto, donde la empatía se considera debilidad. La sociedad genera contextos que modelan cerebros. Por eso, el trabajo individual debe complementarse con una transformación colectiva. Si la cultura estimula la desconexión, debemos construir entornos que favorezcan la integración, trascender la maldad, del impulso a la conciencia. Si la maldad no es un demonio interno, sino una desorganización entre los niveles de nuestro cerebro, entonces el camino no es la represión y el castigo, sino la integración. El ser humano no nace malo, nace fragmentado. El reto está en alinear sus partes, en que el instinto, la emoción y la razón dejen de pelear entre sí para convertirse en un sistema coherente.
Esta transformación no es instantánea, ni se logra con fuerza de voluntad sola. Requiere reeducar el sistema nervioso, sanar las heridas emocionales y expandir la conciencia. Y para eso conectamos con herramientas profundas y eficaces. Por ejemplo, la bioresonancia cuántica Genio Sapiens reprograma las frecuencias del caos. Desde un enfoque bioenergético podemos decir que cada pensamiento, emoción y conducta genera una vibración específica. Cuando hay conflicto interno, por ejemplo, entre el instinto que quiere vengarse y la conciencia que busca compasión, se genera una disonancia, una especie de ruido en el sistema. La bioresonancia cuántica permite detectar y armonizar esas frecuencias alteradas, ayudando a liberar cargas emocionales atrapadas en el sistema límbico, calmar al reptil hiperactivo por miedo, defensa o tensión, y estimular al neocórtex para recuperar el juicio claro. Restaurar la coherencia entre el cuerpo, emoción y pensamiento es el objetivo. De esta forma, lo que antes era un impulso destructivo puede comenzar a desactivarse desde dentro, sin lucha, sin juicio, como quien cambia la música de fondo de una escena interna. Neuroplasticidad y práctica consciente, construir otro camino neuronal. El cerebro no está condenado a repetir patrones. Gracias a la neuroplasticidad, podemos entrenar en nuevas rutas neuronales que favorezcan la pausa, la compasión, la elección consciente. Prácticas como la meditación, la respiración profunda, la atención plena y la visualización creativa son claves para cultivar un estado de coherencia interna. Cada vez que respiramos antes de reaccionar, que observamos una emoción sin juzgarla, que elegimos actuar desde el amor en vez del miedo, estamos entrenando al cerebro para que la conciencia tome el mando. Y ese entrenamiento, como todo arte, requiere práctica. Terapias integrativas, sanar la raíz, no solo el síntoma. En muchos casos la maldad es una defensa del alma herida. Por eso, además del trabajo cerebral y energético, es vital abordar el aspecto humano profundo, la historia emocional, el trauma, las creencias que distorsionan la percepción de uno mismo y del mundo. Terapias como bioresonancia emocional, la terapia narrativa, las constelaciones familiares, la neuroemoción o incluso el acompañamiento espiritual pueden ayudar a reconfigurar la experiencia interna del individuo. Porque una persona que se siente vista, acompañada, comprendida, rara vez necesita atacar o defenderse compulsivamente. La verdadera evolución, integrar para trascender. Quizá la pregunta no sea por qué hay maldad en el ser humano, sino qué necesita el ser humano para dejar de necesitarlo. Y la respuesta no está en el castigo, sino, como ya dije, en la transformación interna. Cuando el reptil se siente seguro, el límbico se siente amado y el neocorte se siente despierto y escuchado, el ser humano actúa con mejor versión, con su mejor versión, no desde el miedo ni la herida, sino desde la conciencia. La evolución humana no es biológica, es también emocional, ética y espiritual, y comienza inevitablemente por mirar hacia adentro. Solo quien ha abrazado su sombra puede amar con profundidad. La bondad no es el final del camino, es el resultado de haberlo recorrido con conciencia. Un acto de bondad que transforma. Jean Valjean y Monseñor Buenombre. En la obra Los Miserables, Víctor Hugo nos regala una escena que resume de forma brillante lo que aquí hemos explorado. Jean Valjean, un hombre endurecido por la injusticia y el sufrimiento, roba unos objetos de plata tras recibir la hospitalidad de Monseñor Buenombre. Al día siguiente la policía lo lleva de vuelta esperando que el obispo lo denuncie. Pero sucede lo inesperado. Monseñor no solo no actúa, sino que le dice con ternura: hermano, qué bueno que regresaste, olvidaste llevarte los candelabros. Y luego, ya a solas, mientras Jean Valjean cae de rodillas, Monseñor le dice: con esto estoy comprando tu alma, se la arrebato al mal y se la doy a Dios. Es un momento que no está hecho de moralidad, perfecto. Es precioso el pasaje, está hecho de sabiduría, de una mirada que ve más allá del acto y toca la raíz humana. Y ese es el gesto que despierta la transformación. No es el castigo lo que convierte a Jean Valjean en un nuevo hombre, es la gracia. La sabiduría como raíz de la felicidad. En el fondo, la verdadera sabiduría no solo integra la sombra, la trasciende sin negarla. Es comprensión que va más allá del juicio moral, para abrazar la vida
como experiencia. Comprender la maldad no es justificarla, pero sí reconocer que muchos actos destructivos provienen de una desconexión profunda del ser. Ser sabio es vivir con los ojos abiertos, ver el contexto, ver el dolor que hay detrás del daño y ver que muchos no hacen el mal porque sean esencialmente malos, sino porque están perdidos, heridos, en la sobrevivencia, en el miedo, en el automatismo. Ven el dedo, pero no la luna. La felicidad no es una euforia perpetua, es un estado de coherencia interna, fruto de una mirada amorosa y lúcida hacia uno mismo. Cuando uno se ama genuinamente, cuando ha hecho las paces con su sombra, le resulta más fácil amar al otro, incluso en su imperfección. La sabiduría, entonces, es el requisito para una felicidad real, no aquella que niega el dolor, sino la que lo abraza con propósito. Y desde ahí se convierte en una guía silenciosa que sabe cuándo actuar, cuándo soltar, cuándo perdonar y cuándo transformarse. ¿Y qué es entonces la bondad? La bondad no es simplemente la ausencia de maldad, ni un intento ingenuo de negar la sombra humana. No se trata de ser buenos, en términos morales convencionales, sino de algo más profundo, vivir en equilibrio con todas nuestras partes, reconociendo tanto la luz como la oscuridad. Ser bondadoso no es vivir negando el miedo, el enojo, la agresividad, sino aprender a reconocer esas fuerzas, darle un cauce sano y transformarlas en fuerzas conscientes. La bondad es en realidad una expresión de sabiduría encarnada, es el arte de actuar con compasión, incluso cuando hay motivos para lo contrario. Es elegir la presencia por encima de la reacción, es cultivar un corazón despierto que no se fragmenta, que no se endurece, que no se adormece. La bondad no niega la sombra, ilumina desde adentro, y no solo quien ha conocido su propio abismo puede ofrecer una luz verdadera al mundo. Por eso, más que aspirar a ser buenos, quizá debamos aspirar a ser sabios, porque la sabiduría no huye de la sombra, sino que la integra. Por lo tanto, la pregunta, nuevamente, ¿por qué hay maldad en el ser humano? Sino que necesita el ser humano para dejar de necesitarla. Y la respuesta no está en el castigo, sino en la transformación interna. Cuando el reptil se siente seguro, el límbico se siente amado y el neocorte se siente despierto, el ser humano actúa desde su mejor versión. No desde el miedo ni la herida, sino desde la conciencia. La evolución humana no es solo biológica, es también emocional, ética y espiritual, y comienza inevitablemente por mirar hacia adentro. Espero que les haya gustado y que esto les haga reflexionar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarme en este viaje. Si algo resonó contigo, compártelo. Somos muchos y aún queda mucho por ver.